Queridos hermanos, sean todos ustedes bienvenidos al Alimento Espiritual. Compartiremos con ustedes la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, tomada de San Juan, capítulo 18, versículo 1 en adelante. Preparados en casita para recordar lo que el Señor pasó por cada uno de nosotros. Recuerde, hoy pasión y muerte. Nosotros no podemos quedarnos con la muerte, tenemos que darle paso ¿a qué? A la resurrección. Es decir, Cristo está vivo y habita en nosotros. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Que podamos nosotros dar este paso gigante de aceptar la palabra de Dios como es palabra viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Hola Rosita, ¿preparaditos? Hola querido esposo, sí, hola querido hermano, sí, preparados para dar lectura a la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Dios les bendiga y les acompañe siempre y vivamos y recordamos esta pasión, este sufrimiento que padeció nuestro Señor Jesucristo, recuerde, por amor a cada uno de nosotros. Y lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 1 y siguiente. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces, Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Les contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor, al decirles: yo soy. Retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada escondida.
¿por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que le he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús a la casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y le dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato le dijo: pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿eso lo pregunta por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y le dijo: no encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre de por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: no, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: ¡crucifícalo, crucifícalo! Pilato les dijo: llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces:
¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendría ninguna autoridad sobre mí si no te la hubiera dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el losado, en hebreo Gátbata. Era el día de la preparación de la Pascua, así hacía el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: ¿aquí tienen a su rey? Ellos gritaron: ¡fuera, fuera, crucifícalo! Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó a escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy Rey de los judíos. Pilato le contestó: lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: no la rasguemos, sino echemos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ellas al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo que Jesús todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una seña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitara de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio
da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar, la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejaran llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, con esos aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerrado, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es lámpara para mi paso y luz en mi sendero. Bien, queridos hermanos, hemos oído pues de San Juan esta pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, Viernes Santo. Así es, Viernes Santo, día de meditar estas palabras y junto a ella las 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz. Las recordarán ustedes y sé que en su parroquia la compartirán. Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, fue la primera palabra para meditar. Que como familia también podamos nosotros eso, ¿no? El significado del Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ver cuál fue el motivo por el cual hicieron lo que hicieron. Ciertamente en las Escrituras estaba ya profetizado que el Hijo tenía que sufrir, padecer y todo lo que vivió por nuestra salvación. Que ciertamente muchos no valoramos, muchos no recordamos esto, que el Hijo de Dios haya muerto por nosotros. Y en ese ya tormento para el cuerpo que estaba viviendo el Señor, en ese sufrimiento del Hijo del Hombre, de Dios en la cruz, tiene ese amor, expresa ese amor para la humanidad. Perdónalo, papá, porque realmente esa gente no sabe lo que hace. Ciertamente, ustedes leerán en Primera de Corintios, Rosita, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 8, el por qué esa gente no sabían lo que hacían. Y puede ser el actuar de nosotros en el día de hoy, que crucificamos a nuestro Señor Jesucristo, que le latigamos, que le ponemos coronas de espinas, que le damos bofetadas, que lo escupimos, que le damos vinagre, que lo insultamos y que le gritamos a pulmón abierto: crucifícale, crucifícale, cuando días atrás, Domingo de Ramos, Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero así es. El por qué no saben lo que hacen, mire cómo lo muestra San Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 8 y siguiente. Esta sabiduría no fue conocida por ninguna de las cabezas de este mundo. La sabiduría, ¿cuál sabiduría? Ustedes lo leen del 1. La sabiduría que viene de Dios. Pues esa sabiduría divina, que es la sabiduría divina, que ustedes y nosotros deberíamos pedirle al Señor que nos llene todos los días de su divina sabiduría para ver con claridad su palabra, para interpretar con claridad su palabra, para poner en práctica su divina palabra. Deberíamos hacerlo, pero no, nos hemos quedado con la sabiduría humana. Pues la gente del entonces no tenían esa sabiduría divina. ¿Cuál sabiduría tenía? La humana. ¿Qué dice San Pablo entonces otra vez?
Esta sabiduría no fue conocida por ninguna de las cabezas de este mundo. Eso ni Caifás, ni Pilato, ni ¿quién era el otro? Herodes, ni la jerarquía, el poder religioso, el poder político. No tenían esa sabiduría. ¿Qué hicieron? Pues de haberla conocido, De haber tenido la sabiduría divina. no habrían crucificado al Señor de la gloria. Por eso Jesús dice, Padre, perdónanlos porque ellos no saben lo que hacen. Se quedaron con la sabiduría humana. Y así estamos muchos en el mundo, con sabiduría humana. Es decir, han llegado muchas personas hasta el extremo de considerarse en Dios. De considerarse que tienen el poder, que ellos hacen y deshacen, sí, por la sabiduría humana. Y esa sabiduría humana la ha dejado tonta, loca, dice el Señor. Lo leen ustedes desde el 1, si no, leanlo desde el 19, 1 Corintios 1, 19 en adelante, hasta el capítulo 2. Todo aquello humano que se ha considerado lo maximito, ¿no han visto ustedes los científicos? Creen solamente en la ciencia por su conocimiento humano, y ese conocer la ciencia se han apartado de Dios. ¿Y en qué han caído? En ateo. Y al caer en ateo, ¿qué están haciendo? Crucificando a Dios. Y al quedarse con la sabiduría humana, ¿qué están haciendo? Desobedeciendo el mandato de Dios. Por eso, en su primera palabra, el Señor dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué no saben? A ver, lea lo corrido, el 8. Esta sabiduría no fue conocida por ninguna de las cabezas de este mundo. Y hoy tampoco. Pero el Señor invita a todo aquel que quiera a conocer la sabiduría divina. Porque ¿de dónde vamos a conocer la sabiduría divina? De las Sagradas Escrituras. Léanlo. No es por decírselo, es porque está en las Escrituras. 2 Timoteo 3:15, léanlo. Desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría. Ellas te darán la sabiduría. Que te llevan ¿a dónde? A la salvación. ¿Pero dónde están buscando sabiduría? En muchas partes, menos en las Sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que te llevan a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Si ellos hubiesen conocido la sabiduría divina, jamás crucifican a Jesús. No lo crucifican. Pero muchos de esos poderosos no tenían esa sabiduría. Otros sí, pero no podían hacer nada. Los principales, por eso dice, a ver, las cabezas, ¿cómo es, Rosa? Esta sabiduría no fue conocida por ninguna de las cabezas de este mundo. ¿Se dan cuenta? Por los principales. Si Pues, ustedes siguieron atentos a la pasión, ¿qué le pasó con Pilato? Cuando Pilato, a ver, por allá, Rosita, aquí lo tenemos, que nos tocó que guiarnos hoy por el pan diario. Cuando Jesús le dice, ¿qué es lo que has hecho? Pilato le interroga, ¿qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, con que tú eres rey. Jesús le contestó, tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Recuerda que estaba ante uno de los jefes, una de las cabecillas del mundo, que tenían su sabiduría humana, pero nunca aceptó la divina. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. A ver qué hizo Pilato, se interesó. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Estaba realmente interesado para ver qué es la verdad, para escuchar la verdad. Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, no les interesó la verdad, no les interesó la verdad. Salió y se fue. Estaba ante la verdad, ante la palabra viva, al que tenía la oportunidad, si hubiese tenido la sabiduría divina, de liberarlo. Porque en el momento tenía su poder. ¿Pero qué hizo? No, lavarse las manos, como muchos de los de hoy en día.
¿Qué hago ante una situación de predicar la palabra de Dios, de dar a conocer la verdad? Lavarme las manos. Si te he visto, no me acuerdo. Como Pedro. ¿Quién vio a Pedro en la negación? ¿Quién fue la primera que vio a Pedro y dijo que ese era el que andaba con Jesús? Una sirvienta. Una simple sirvienta. Y ante una sirvienta del entonces, por supuesto que no tenía, no era valorada como la mujer, no era tan valorada. Pero ante ella, ante la afirmación de ella que sí, que usted andaba con él, ¿qué hace Pedro? La niega. También se lava las manos. Niega a Jesús. Niega ante aquella mujer que no estaba ni segura, pero lo acusa. Ahí es donde está: el que me niega a mí delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por eso Pedro llora amargamente, ¿no? Y esa confirmación, ustedes lo toman en Juan 21:15. Por eso en Pedro el Señor le pregunta: ¿me amas? ¿Me amas 3 veces? Recordando la negación. Diciéndole: bueno, yo no te tomo en cuenta que me hayas negado. Ahora va a asumir una responsabilidad muy grande. Apacienta mis corderos, cuida mis ovejas. 3 veces. ¿En vista de qué? De las 3 negaciones que tuvo con el Señor. Para ver si lo iba a negar o iba a asumir la responsabilidad que le había dado en Mateo 16:18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y Pedro, pues, oye, sí. En la tercera se puso triste porque le había preguntado por 3ª vez que si lo amaba. ¿Qué le recordó? Las veces que lo negó. ¿Qué le dijo? Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Pero si nosotros, queridos hermanos, no damos el paso gigantesco de adquirir la sabiduría divina, estaremos crucificando al Señor. ¿Qué dirá el Señor al Padre? Padre, pues perdónalo porque no saben lo que hace. Porque al conocer la verdad, recuerda lo que dijo en Juan 8:31-32, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Por ahí hay muchos protestantes que también pues están valiendo de las redes sociales para predicar pues el evangelio que ellos llevan. Y han tomado esto, pero solamente dicen: conocerán la verdad y la verdad los hará libres, pero le quitan la parte de atrás. ¿Cuál es la parte de atrás? A ver. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Eso se la quitan. Si perseveran, ¿qué significa perseverar en la palabra de Dios? Ser constante en ella y no cambiarla. Y lo que viene. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y la verdad los hará libres. ¿Cómo la vamos a conocer? A través de las Sagradas Escrituras. Por eso dice él, en 1 Timoteo lo buscan 2:4. Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? Esa que se negó Pilato a conocer. Esa en que muchos también se niegan hoy a conocer la verdad. Si no, den la vuelta en su parroquia, en su vecindario. ¿Cuántos hoy deberían estar en la capilla, en la iglesia, reflexionando sobre la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, meditando sus 7 palabras? Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tiene a tu hijo, ahí tiene a tu madre. La cuarta, ¿me ayuda? ¿Cuál es la cuarta? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed, todo está cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿No deberíamos estar meditando sobre eso? Sí. Pero ¿dónde están meditando muchas personas? Y por ello tenemos que pedir para que Dios le dé la oportunidad de que la próxima Semana Santa pues puedan estar, ¿verdad?, compartiendo y reflexionando, meditando la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estaremos crucificando al Señor cada vez que nos neguemos en escuchar la verdad. Claro que sí.
Muchos están escuchando otras cosas. Cuentas viejas, dice las Sagradas Escrituras, pero la verdad no la quieren escuchar. Se están quedando con medias verdades. No es el momento de quedarte con medias verdades. Si usted lee Efesios 3:10 en adelante, se dará en cuenta que en la iglesia de Cristo están las muchas formas o la multiforme sabiduría de Dios. Es en la iglesia. ¿Por qué la están buscando afuera? Se están conformando con medias verdades. No debe ser así. No busquen como Pilato lavarse las manos. Es el momento de reflexionar y es ya. Decirle al Señor, aquí estoy, hazme un instrumento tuyo de salvación para muchas almas. Que no sea un instrumento de Satanás para desviar a otros del camino de la verdad, porque Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. A ese que lo insultaron, que calumniaron, que criticaron, que le pusieron, se burlaron de él, poniéndole traje de rey. ¿Cuántos en el mundo hoy se burlan de Jesucristo? Incluso unos son más atrevidos, haciendo parodias, burlándose de los días santos. Se visten algunos, cargan una cruz que no es. Qué dolor y qué tristeza, pero así está el mundo. ¿Por qué? Porque no han querido conocer la verdad. ¿Por qué? Porque no tienen la sabiduría divina. Se han quedado con la humana. Y esa humana la ha dejado torpe. Si fueron y leyeron 1 Corintios 1:19 en adelante, se darán cuenta que la ha dejado torpe. Esa por la que el hombre se considera lo maximito, eso queda torpe ante la sabiduría divina. Queremos que todos, pues, como familia, nos llenemos de esa sabiduría de Dios para conocer la verdad. Y cuando encontremos la verdad, conozcamos la verdad, decir, oye, yo no puedo ponerle peros a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Qué hago? Lavarme las manos, hacerme un lado, crucifícalo, negarlo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es para meditar y reflexionar, y es que este día Viernes Santo podamos como familia cristiana meditar sobre las 7 palabras, que sé que la van a compartir dentro de su comunidad, dentro de su parroquia. Apoyemos a nuestros párrocos en esta actividad, a los diáconos que también están desplegados en muchas parroquias, a los seminaristas donde no pueden llegar el sacerdote porque son muchas las actividades que tiene. Apoyémoslo en esa predicación. Vamos a compartir la predicación de las 7 palabras. Apoyémosle. No podemos dejar, hoy se necesita iluminar a la humanidad con la palabra de Dios. ¿No lo saben ustedes? Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo. Donde hay que alumbrar a todos lados, pero principalmente en la casa. No podemos ocultarlo. Ya está bueno. ¿Cuánto tiempo en la iglesia? ¿Cuánto de conocer la palabra de Dios? Pero la estamos poniendo a lo alto para que alumbre lo de la casa, o no la hemos guardado para nosotros. No. Vamos, en salida, ¿no dice el Papa? Una iglesia en salida. Eso es lo que se quiere. Que como miembros de la iglesia iluminemos a muchos con la palabra de Dios y con nuestro buen ejemplo, nuestra buena conducta. Pidamos a Dios pues que nos ayude a ser verdaderos católicos, ejemplo para los creyentes. Que tenemos los errores como todos tenemos errores, pecados como todos. Aquí no nos salvamos nadie, por mucho que haya cristianos que se digan ser cristianos, que ellos son justos y que no tienen pecado, ellos también están manchados. Todos estamos con pecado. Por eso Jesús dijo, el que esté libre de culpa, que no tenga pecado, lance la primera piedra. ¿Quién la lanzó? Nadie. Porque todos estamos así. Pero Él nos recuerda la segunda palabra. Hoy mismo estará conmigo en paraíso. ¿Por qué? Porque ese hombre que era pecador, ¿qué dice las Escrituras? Que al lado
junto a él lo crucificaron con dos, ¿qué? Malhechores, dos malos, pero que en ese momento él reconoce su culpa. ¿Y qué le dijo el Señor? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando nosotros reconozcamos nuestras culpas, cuando nosotros vayamos a su encuentro, el Señor no nos va a abandonar. Él quiere la salvación de la humanidad. Nosotros somos los que estamos alejados del Señor. Pues es la oportunidad, y por eso como familia vamos a estos días que ya se está culminando, ya viene ahora. ¿Qué viene ahora? La vida, la resurrección. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No podemos quedarnos en la pasión y muerte, no, Señor. Él venció la muerte. Él venció la muerte. Y si Él muere, nosotros también vamos a morir. Pero si Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Porque si no hubiese sido así, en vano, dice San Pablo, en vano sería la predicación que llevaba. Si Cristo no murió y resucitó, en vano sería el Evangelio y la buena noticia. Es para que ustedes estén firmes en la doctrina de Cristo y no cambiarlo, no dejemos que la cambiemos. Por eso le animamos, queridos hermanos, a seguir participando de estos días santos y de los que de ahí en adelante vienen santos. No podemos decir, ya salimos de esto. Ya salimos de esto. No. Es donde más, todavía con más fuerza tenemos que ir adelante, a ir sumando cada día más miembros para la iglesia. No restando, más miembros para la iglesia. Pero eso sí, con la palabra de Dios y con tu buen ejemplo y con el mío. Que Dios Padre Todopoderoso nos bendiga, nos proteja de todo mal, de todo peligro. Les conceda a ustedes lo que su buen corazón desea y derrame su santa bendición y la recibimos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.